Hola, muy buenas de nuevo. Gracias por estar aquí y vamos a intentar hablar brevemente, vamos a continuar con el tema de las polaridades, que es un tema que creo que es de mucha actualidad, para ir tomando todos más conciencia de cómo nuestra conciencia le gusta bloquear ese movimiento que hay, ese movimiento de la energía, porque en el mundo en que vivimos, el mundo de la dualidad, todo se desdobla como en dos extremos, que en realidad están unidos, pero como que en el espacio-tiempo se dilata. Es una dilatación que ocurre en donde la energía fluye de uno a otro, pero que la conciencia tiende a bloquear ese movimiento en el polo que le es más fácil de asumir. En general, cuando vimos la rueda de los 12 signos el otro día, no sé si os acordáis, los 6 de debajo son más fáciles de asimilar para la conciencia que los 6 de arriba, que son más complejos. Requieren mayor profundidad, mayor madurez, la cultura nuestra no... son elementos que no están naturalmente en nuestra cultura como para que espontáneamente los captemos. Entonces, son también los 6 de arriba los signos que tienen a otro enfrente. Digamos que mientras estamos en los 6 de abajo no hay polaridad. Yo estoy de un lado. A la que el viaje pasa la línea de Virgo hacia Libra, o sea, de Libra hasta Piscis, ahí empieza a tener que jugarse el darse cuenta de que lo que veía solo de un extremo va a tener otro extremo. Entonces, en un principio, cuando estamos muy disociados, cuando la conciencia todavía es muy lenta, la sensación que nos va a dar es que un polo y su contrario no tienen nada que ver. De hecho, eso, parecen contrarios, ¿no? O sea, uno no tiene nada que ver con el otro. De hecho, los signos de un polo, cuando están muy de su lado, tienden a creer que el otro no tiene nada que ver con ellos, incluso a molestarles, ¿no? Y poco a poco eso se va acercando. Acercar quiere decir que va a haber más velocidad en la conciencia. Entonces, según se va acercando, que nos vamos dando cuenta que esos dos polos que al principio parecían contrarios, empezamos a darnos cuenta que tienen una relación, primero en el sentido de que no puedo describir, o sea, que para describir uno tengo que hacer referencia al otro. Puedo saber o detectar que algo está frío porque conozco lo caliente. Empiezo a darme cuenta de que, aunque parezcan contrarios, son complementarios, porque uno se define en relación al otro. Según voy acercándome más, me doy cuenta incluso de que uno está dentro del otro, de que es como el yin y el yang, que en un extremo encontramos pequeñas partes del otro extremo y viceversa. Y poco a poco se va juntando hasta darnos cuenta que realmente está fundido, que es una sola cosa, solo que la conciencia tiende a ver solo de un lado. Entonces, nuestro trabajo es ir aumentando esta velocidad de percepción, que tiene mucho que ver con este enlace interno que hacemos. La identidad es lo mismo. Yo tengo una identidad que se sitúa, ¿de dónde? Del lado de los rasgos positivos, y digo positivos entre comillas. ¿Cuáles van a ser los rasgos positivos? Los que mi cultura, mi madre, mi primera infancia positivizan, ¿vale? Por eso es tan importante estudiar la luna en la carta, porque la luna, como cuando somos pequeños y no podemos vivir ninguna función, vivimos esas funciones por fuera. ¿Cuál es la primera manifestación de toda mi carta? Mi madre es la primera relación que tengo. Y como la madre se relaciona con la luna, estudiar mi luna va a informarnos de ese refugio, de esos rasgos que nosotros consideramos seguros, positivos y donde vamos a ser amados. Entonces, hay más puntos de apego, aparte de la luna, como el nodo sur, como Plutón, sobre todo esos tres fundamentalmente. Entonces, digamos que hay zonas de la carta en donde yo me voy a sentir que esos rasgos son positivos. Ahora, como dentro de la carta tenemos los 12 signos y podemos tener remarcados signos muy contradictorios aparentemente con esos que están positivizados, pues voy a tender a rechazar lo otro, es lo que se llama la parte de sombra de mí. Entonces, desde mi personalidad consciente, la que yo acepto mi autoconciencia, va a pasar algo en la vida y yo voy a
darle una explicación según mi código. Ahora, cuanto más yo esté abierta a darme cuenta, y este es el momento Virgo, de que más allá de lo que yo comprendo, más allá de lo que yo deduzco o de la explicación que le doy a lo que pasa, hay un orden mucho más amplio y una explicación y un propósito mucho más amplio que lo que yo detecto. Si yo asumo ese momento Virgo, que es el último de los 6 de abajo que empieza a complicarse la cosa, asumo que hay algo más allá de lo que mi conciencia pequeña percibe, entonces me abro al famoso no sé. Porque si lo sé todo, no puedo resetear, no entra nada nuevo. Ese famoso no sé es decir, bueno, tengo esta opinión, pero me abro a que a lo mejor, porque desde mi opinión esto puede ser algo que yo rechace, pero sí me abro, entro en una sincronicidad en que puedo ir recibiendo nuevos elementos que me amplíen. Entonces es como si os acordáis de la pirámide de la ley del desdoblamiento, aquí se veía muy bien, ¿no? Donde arriba estaba la conciencia máxima, más veloz, el 7, digamos, el origen, y abajo en la línea más lenta de todas, el despliegue de lo físico, y en medio un poco el 4, que era nuestra identidad. Entonces, si esa identidad se pone en punto cero, es decir, se abre a ese silencio, a ese no sé, a ese vacío, puede empezar a hacer ese 8, ¿no? Que enlaza lo de arriba y lo de abajo, que es lo que hacemos también en las meditaciones, ¿no? Ese centro del corazón, esa lemniscata, ese movimiento, fijaros que es muy gráfico, es ver los dos polos en movimiento unidos justo por el símbolo de la lemniscata, que es el símbolo del movimiento perpetuo. Ahora, ¿bloqueo ese movimiento porque me inquieta el otro polo? O con ese no sé, algo tan sencillo como el no sé, me voy abriendo a que ese movimiento se restaure y que esa distancia entre los polos se haga cada vez más pequeña, más cerca del centro. Es decir, en el mundo en que nosotros vivimos, un equilibrio pleno, estático, una unidad no existe, pero dentro de ese equilibrio puede ser más veloz, más cerca del centro. Esta es la idea, o por lo menos en movimiento, porque a veces que hay un bloqueo total, y entonces cuanto más me bloqueo de un lado, más entro en guerra con el otro, y esto es lo que al final provoca la guerra en el mundo, desde la más pequeña en nuestras vidas hasta las grandes guerras. Entonces, no sé qué más voy a decir. La meditación también es una manera de quedarse en ese silencio, en ese parar lo que normalmente en automático pienso para que me entren otras cosas o para contactar con otro lugar, ¿no? Aquí vemos también, veis que hay un libro, ahora no sé exactamente si es del Chopra o de quién es, o del otro, bueno, este libro que se titula Deja de ser tú, que es fantástico el título, ¿no? Porque como nos identificamos con una parte y nos apegamos a esa identidad, dejar entrar al otro polo significa que yo ya no me reconozco. El otro día, cuando dimos la rueda de los 12 signos, también comentamos una cosa, ¿no? Que la humanidad, o sea, la identidad separada está muy fijada, está muy representada por los signos Cáncer y Leo. ¿Por qué? Antes de Cáncer no hay identidad, en Cáncer empieza la forma, el psiquismo. Entonces es el primer signo que hace identidad, que hay aquí, digamos, una forma, ¿no? Y es una identidad que tiene que ver con la pertenencia. Luego Leo es ya, me desligo un poco de la pertenencia y reconozco que hay una parte en mí más individual, ¿no? Mi yo de la forma, mi yo individual, que la hay una identidad, ¿no? En donde cada uno tiene pues sus talentos, vamos a decir, y es una identidad más eso, ligada a mi individualidad, pero sigue siendo una identidad que si continuamos en el camino, y a partir del momento en que me empiezo con el otro y me dejo informar por el otro y por las relaciones, en vez de luchar, voy ampliando y dejando que esa identidad se resetee, si me quedo ahí fijo, o sea, a partir de Leo, porque es difícil avanzar, porque hay que soltar la identidad fija, hay que reconocer que aunque tengo una identidad, eso tiene que ir reseteándose, pero el psiquismo tiene un apego a ser siempre que es. Esto es algo que podemos detectar en nosotros. Fijaros, cuando uno tiene que dar una respuesta nueva a algo, lo que cuesta, ¿no? Cuando tengo que decir un simple no a alguien, cuando yo soy la que dice siempre que sí y pienso que no me van a querer, dejo de ser yo. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que cuando empezamos a no reconocernos, a no actuar en automático como siempre, es fantástico. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero teniendo en cuenta que hay un momento en que
vamos a sentir que nos descomponemos. Entonces nos viene muy bien la polaridad de hoy, en concreto, que vamos a ver es la de Tauro. El otro día vimos Géminis-Sagitario, que era un poco el eje del aprendizaje. Hoy vamos a ver Tauro-Escorpio. Tauro-Escorpio es otro par. Tenemos a Tauro por un lado, que veíamos que era el segundo signo y que tenía mucho que ver con ese segundo momento después del Big Bang en donde la materia se asienta, ¿no? Tauro tiene que ver con la materia, con la sustancia, ¿no? En donde va a sentarse la vida o el plano más físico, ¿no? Donde se va a sentar la vida, la biología también podríamos decir, ¿no? Lo biológico. Entonces, por su propia característica energética y vibratoria, pues Tauro es una energía lenta, que tiende a acumular, a apropiarse. Es el polo que podríamos asociar a la vida, a la exuberancia de la naturaleza, precisamente por esa lentitud, porque todo signo va a tener un talento y justo porque tiene un talento va a tener una carencia. Por eso lo único que es completo es la relación. Entonces, el talento de Tauro, pues eso, veloz no va a ser, desapegado no va a ser, porque va en contra de lo que necesita ese momento energético, pero esa lentitud lo que le va a dar es una sensorialidad muy amplia, una capacidad de captar el entorno y sentirse dentro de él, pues eso, es un placer de los sentidos, es un momento muy hedonista el momento taurino, es una pachorra placentera. Entonces, es también un signo sensual, que tiene un movimiento de crecimiento natural, ¿no? Un embarazo, ¿no? y su ciclo de 9 meses. Es como algo muy taurino, algo que va creciendo, pero no con un objetivo que yo me fijo desde la conciencia, sino como una cosa muy natural, ¿no? Como un ciclo del crecimiento de la naturaleza. También tiene que ver con pues, la alimentación, la comida, lo que me nutre, lo que hace cuerpo, ¿no? Lo que me da cuerpo. Digamos que eso, que es el polo vida. Y del otro lado tenemos a Escorpio, que es el polo muerte, destrucción, liberación de la energía, porque, claro, esa vida, esa materia, si se quiere regenerar, esto siempre es un juego de la materia y la energía. El polo Escorpio sería más la visión desde el polo de la energía, ¿no? La vida es como una energía que se mete dentro de la materia, ¿no? Entonces, en algún momento, visto desde el punto de vista de la energía, esa materia se tiene que destruir para que la energía se libere. Entonces, es como que la Tierra se regenera a sí misma destruyendo una parte y utilizando como combustible eso que destruye para generar algo nuevo. Y gracias a eso se puede ir evolucionando, porque si dejamos la materia ocupada siempre con la misma energía, es como que no hay movimiento. Es como si entramos al cine a ver una película y no queremos salir, no queremos dejar que entre el siguiente grupo, ¿no? Pues bueno, yo me salgo del cine, pero bueno, ya me voy a otro lado, ¿no? Entonces ahí entra otra gente. Es como una renovación que si la vemos fuera de nosotros nos parece súper lógica, que las cosas, pues me parece súper lógico que las hojas del árbol se caigan, mueren, eso se pudre en el suelo, fertiliza el suelo, y es vida, ¿no? Eso que se está pudriendo y parece muerte. Ahora, claro, como nosotros estamos muy identificados, más que con nuestra energía, con nuestra forma, también es un tema cultural, el tema de entender que no que la muerte forme parte de la vida, sino que es una misma cosa, que destruir es dar vida. También, pues esto nos impacta. Estamos todavía en un momento evolutivo en el que, por mucho que mentalmente lo entendamos, el hecho de morir nos altera, nos altera. Entonces, ejemplos, ¿no? O sea, estamos hablando de que son la misma cosa y se necesitan mutuamente, pero obviamente el ser humano está más dispuesto a aceptar el lado taurino que el lado escorpiano. Entonces, los Escorpio, la gente que tiene mucha energía de Escorpio o de Plutón, su planeta regente, claro, es una vibración difícil porque su energía constitutiva les habla, o sea, su energía fundamental de la que están hechos les habla de la necesidad de soltar, transformar, regenerarse, liberarse para renacer. Pero
como la cultura en la que vive nadie le habla de que eso sea fantástico, ni que sea una liberación, más bien el mensaje que se nos da es que la destrucción es temible, una persona con mucha energía de Escorpio va a tender a resistir a su propia energía. Entonces, una cosa es lo que es la energía escorpiana y otra lo que la psicología hace de esa energía, como os decía el otro día. Entonces, ¿qué hace la psicología ante una energía a la que teme, que no comprende? Resistir. Entonces, por ejemplo, si desde una constitución escorpiana, en vez de entregarme a esa muerte liberadora y más aún darme cuenta del placer que hay en esa liberación y el placer que hay incluso en ese final, ¿no?, de la materia, ¿qué hago? En vez de entregarme, tratar de pelear y evitar esa muerte inevitable, porque Plutón o Escorpio solo destruye lo que ya está caduco, no viene a destruir por maldad. Cuando algo ya está que no hay que liberar, esa energía ya viaja a otro lugar, no pasa nada, ¿no? Pero yo que estoy identificado con la forma, digo, me muero, ¿no? Nadie me ha enseñado eso. Entonces, ¿qué hago? Peleo y me resisto. Y aquí, ¿qué aparece? Fijaros, la polaridad taurina. Solemos definir a los escorpianos como controladores, pero en realidad como energía, Escorpio no es controlador. ¿Qué hay más descontrolado que entregarse a una transformación? ¿No? A una liberación, a una curación, ¿no?, que es también otra otra de las facetas que representa Escorpio. Pero entonces me polarizo, temo a la energía, resisto psicológicamente y empiezo a parecer taurino porque empiezo a controlar. El control en realidad es una reacción psicológica de Escorpio a su vibración, no es algo propio de Escorpio, es más propio del apego taurino. De la misma manera, si desde Tauro no acepto el otro polo, sin darme cuenta, o sea, todo polo que no acepta su contrario va a generar el otro de la peor manera. Si yo desde Escorpio no acepto mi energía, voy a acabar desarrollando facetas psicológicas de Tauro, pero vamos, no en su mejor versión precisamente, ¿no? De la misma manera, si yo tengo mucho Tauro y no dejo entrar a mi conciencia la realidad de que la muerte y la vida son uno, pasan cosas como las que pasó con Hitler o como la que está pasando ahora mismo con la famosa élite, ¿no? Que desde Tauro yo quiero espacio vital para mí. Quiero espacio vital, quiero una raza pura, pienso que los recursos no son ilimitados, quiero todos los recursos para mí, quiero acumular, acumular, acumular y automáticamente, inconscientemente, acabo generando destrucción, porque si lo quiero todo para mí, hay gente que tiene que desaparecer. Somos muchos, ¿no? O yo quiero una raza pura, fantástica, de una sustancia sublime, y entonces hay algunos que tienen que desaparecer. Y entonces acabo generando una destrucción del lado escorpiana, pero no una destrucción regeneradora precisamente, ¿no?, sino digamos que en su peor versión. Y este es un poco el juego. A ver si me dejo algo. Hay una... Sí, bueno, podemos... Esto, aunque ahora lo expliquemos, de lo que se trata, según, bueno, quienes me lo explican, que se trata de empezar a observar la vida y ver que es un tema energético. O sea, que allí donde se acumula mucho de un lado, automáticamente va a aparecer mucho del otro, ¿no? Ponían de ejemplo, por ejemplo, en clase nos ponían de ejemplo, por ejemplo, una religión que tiene como símbolo a un ser crucificado sangrando en una cruz, ¿no? Y qué casualidad que dentro de los templos de la Iglesia Católica, ¿no?, haya tanto oro, tanta riqueza y tanto derroche, ¿no? Es como que energéticamente no puede otra cosa. Se preguntaban si el símbolo de Dios o su simbolismo fuera pura luz, pura energía, serían los templos así, a lo mejor serían más austeros, ¿no?, por una cuestión de equilibrio energético. O como, por ejemplo, un cirujano para sanar a veces tiene que cortar, amputar, o sea, si yo no soporto esa intensidad, no voy a poder curar, ¿no?
O como, por ejemplo, en un restaurante en donde se está elaborando comida y manjares muy taurinos. O sea, hay 3 salas, ¿no? Está la sala en donde se degustan los alimentos y las otras 2 son una cocina en la que se generan más desperdicios que en cualquier otro negocio, no más basura que en cualquier otro negocio, y un cuarto de baño, ¿no? Esencial para ir a evacuar, ¿no? Lo que va a dejar de residuo también es alimentación, que a su vez puede ser un abono fertilizante para la tierra de nuevo. O, por ejemplo, un supermercado también, todos los residuos, la cantidad de basuras que puede generar, ¿no? Siendo un negocio muy taurino. Y bueno, empezar a observar lo que nos permiten estos conceptos es ver en la realidad cosas que antes no veíamos y entender que más allá de que un polo sea bueno, sea malo, del bien y del mal, es un equilibrio energético, que por mucho que nosotros queramos parar el movimiento y posicionarnos de un lado, lo único que vamos a conseguir es generar el otro. Y de la peor manera, la manera en que esto se exprese de una manera más equilibrada es no frenando el movimiento y por lo menos abriéndonos a esta posibilidad, ¿no? Y teniendo estos símbolos que nos permitan ver un poquito más claro. Otro ejemplo de personas que han podido ver los 2 polos juntos, por ejemplo, un ejemplo es Buda, que era Tauro y que en un momento dado se da cuenta de que el apego genera sufrimiento. Entonces, siendo taurino, entra en ese movimiento, no se quiere apropiar, sino que lo que empieza es a soltar, ¿no? O Freud, que era un Tauro ascendente Escorpio, y que también define en un momento dado los conceptos de Eros y Tánatos como los conceptos de vida y de muerte, ¿no? O sea, no sé mucho yo del psicoanálisis de Freud, pero bueno, esto es algo que surgió en clase y que me pareció interesante, de cómo a veces podemos ver los 2 lados. Ahora creo que estamos en un momento en que este eje se juega mucho, ¿no? Y que nos puede dar elementos de comprensión y también de cómo nosotros nos aferramos ante el miedo a la destrucción, ¿no? Porque hay un miedo a la destrucción. Eso no quiere decir que nos tengamos que autodestruir de primeras, pero sí que hay que considerar ese polo de la realidad, ¿no? Por eso, decíamos, el humano de hoy es una humanidad un poco cáncer-leo, es decir, todavía muy fijada a su identidad y atrapada en el momento Escorpio, es decir, tratando de asumir esa sombra, esos opuestos, porque en Escorpio es el momento en que yo tengo que todo eso que negué y que lo considero contrario a lo que yo soy, ahora tengo que hacer la junta, ¿no? Entonces, bueno, supongo que estamos en ese momento de la humanidad y que hasta que eso no se asuma, pues no podremos llegar a una verdadera confianza en la vida, que sería el siguiente paso de Sagitario. Muchas gracias y hasta la próxima.